Hoy les voy a mostrar cómo optimizar y acelerar su calidad de transmisión de GeForce Now. Por ejemplo, lo primero que tenemos que decir es de que dependiendo, esto influye mucho en la ubicación donde tú estés. Nvidia lo optimiza, está intentando optimizar para todas las regiones del mundo, por ejemplo en América Latina, América y Europa. Hay excepciones porque hay países que su infraestructura de red no es muy buena a otros, o puede ser que no lleguen, no puedas obtener una buena calidad de transmisión a través de la aplicación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la ubicación del servidor. Esto influye mucho porque siempre lo tienes que dejar automática. He visto muchos videos de que lo dejes en West, o dependiendo en dónde estés, en Central, y dependiendo las horas. Eso, si bien te puede funcionar algunas veces, pero el servidor de Nvidia te elige muy bien de manera automática. Yo un error que cometía siempre es al momento de iniciar el juego, me iba rápido a la ubicación del servidor y le apretaba otra vez en probar red. Y al momento de que tú inicias el juego, al momento que tú pones el juego, va a jalar otro servidor y no te va a dar el indicado. También se guarda automáticamente el servidor que, por ejemplo, si elegimos si de manera automática nos elige el US South y ese es el mejor adaptado para nosotros, lo vamos a elegir. Bueno, lo siguiente es la calidad de transmisión, que ajusta el rendimiento y el uso de datos. El rendimiento puede variar en función de su conexión real y su sistema. Esto puede aplicar. Esto, como bien lo dice, es la calidad que nos va a ofrecer la transmisión del juego. Como ven, es un servicio en la nube, nos va a mandar como si fuera un video de Twitch. Esa va a ser la calidad. Yo siempre lo elijo de competición porque nos da velocidad de fotograma 120. Esto puede agarrar más de 120. Esto puede agarrar más internet. Bueno, si no tenemos un buen internet, les dejaré la configuración. Es de manera personalizada, el máximo. Esto depende mucho del plan de contratado que tienen su internet. Por ejemplo, si es de 15 megas, pues van a dejar en 10 para dejar 5 libres y que la pérdida de paquetes no sea tan alta y llegue a la calidad buena. Y si tienen, por ejemplo, 20, así, siempre resten el 5. Por ejemplo, yo tengo uno de 40 megas, yo lo voy a dejar en 35. En la calidad, esto es muy importante según su monitor. No importa que lo dejen siempre la máxima calidad. Esto, si bien que puede funcionar, les va a quitar mucho el internet. Primero, para ver qué calidad de su monitor, nos vamos a ir a inicio, en sistema, en pantalla, y nos vamos a ir a resolución de pantalla. Luego se van a ir hasta arriba y van a ver, aquí dice el máximo que sería recomendada. Ahí le dan y eso sería, pero puedes, si bien, adaptarlo a 1040, que ya es un rescalado menor al 4K. O sea, ya Nvidia ya está llegando al 4K. Lo siguiente es ajustar este valor en que las condiciones sean malas. Lo prendemos. El V-Sync lo desactivamos porque es una sincronización vertical. Esto jala mucho internet. También en los juegos, esto es muy importante. Siempre tienes que bajarle la calidad de los juegos porque así te consume más datos y tiene que cargar. Tu PC no carga el píxel por píxel, pero te envía la calidad de transmisión que tiene que ver todos los píxeles. Bueno, le tienes que bajar. Y también he leído varios formularios de GeForce Now que utilizan sus tarjetas, pero para 2 usuarios, una sola para 2 usuarios. O sea, tienen que ser solidarios y reducir su calidad para que el otro también pueda jugar en la excelente condición, y también el otro tiene que hacer eso para que a ustedes también les toque esto. Bueno, ya terminando con el servicio de GeForce Now, nos vamos a ir a la configuración del router. Por ejemplo, esto le puede variar. Para entrar a la configuración de su router, tienen que buscar el modelo del router, y por ejemplo el mío es un Huawei. Y siempre va a estar preestablecido que la cuenta sea root y la contraseña sea admin. Ahí. Listo. Y aquí iniciamos. Aquí nos vamos a ir a WLAN Basic Configuración, y aquí donde dice número de asociados de dispositivos, aquí en tu red puedes crear dos redes
y una la dejas para tus familiares, o si no vives solo, pues solo le dejas una, es para que todo el internet llegue hacia ti. Otro punto importante es, y ya hasta aquí ya sería todo. También, también aquí en la configuración de DNS, por el momento mi compañía de red no me deja cambiar el servicio de DNS, que sería la IP, pero esta sería la mejor IP que existe en el mundo en el día de hoy. Es la más rápida, que a diferencia de la de Google, que esa sería la más rápida, pero eso depende de internet, de que lo puedes cambiar. Bueno, lo siguiente es irnos a configuración abrir configuración de red y wifi, irnos a wifi si lo tienen en wifi, pero también esto es muy importante porque lo tienen que conectar con ethernet, así va a haber menos pérdida de paquetes y la velocidad va a ser más alta y no va a haber interferencia. Lo siguiente es cambiar opciones del recurso, lo siguiente es centro de recursos y compartidos. Nos vamos y luego le dan a su internet, le dan en propiedades y luego aquí tienen que quitar todos estos va a ser como un chequeo de cada uno en internet y va a decir, por aquí entro, por aquí no entro, si tienes un protocolo de red. Esto sirve como para los routers que tú compraste con las nuevas versiones de 6, o sea, el Wi-Fi 6, no sé si lo conozcan. Eso, si tienes un router de esos lo tienes que dejar activado, y también el internet versión 4, pero la mayoría de los vendedores de servicios de internet te dan un router de versión 4, que son los baratos y económicos y ellos les salen mejor. Tienen que desactivar todos estos y solo dejar habilitar el protocolo de versión 4. Créanme, esto influye mucho. Esto les va a dar una buena configuración de red. Y lo siguiente, si tienen VPN lo desactivan, y aquí en actualización y seguridad, aquí Windows está constantemente intentando actualizar Windows y verificar otras versiones mientras tú estás usando el equipo y utiliza internet. Entonces le vamos a dar en desactivar, y para que también te lleguen todas tus actualizaciones necesitas descargar esta aplicación, asistente de actualización de Windows. Bueno, lo siguiente es otra cosa muy importante, es el firewall de Windows, que es se van aquí en clic en esta barrita y luego nos vamos a ir a panel de seguridad, aquí en firewall y protección de red. Ustedes lo van a tener activados, siempre lo tienen que dejar desactivado, porque Windows, al momento de que tratas de iniciar GeForce Now, Windows lo reconoce de este es como un hacker que quiere acceder desde otro sitio para transmitirte información, pero es GeForce Now, no te va a hackear y no te va a quitar tus cuentas. Tal vez sí, pero no lo sabemos todavía. Bueno, y creo que por mi parte sería todo, y si me ayudan pueden enviar comentarios. Si les está pasando algo malo en GeForce Now, pueden adjuntar información, algún problema o una sugerencia de alguna mejora, una solicitud de juego. Esto es muy importante si quieren agregar GTA V, Civilización 6, los juegos que ustedes quieran de su biblioteca de Steam, se los piden y Steam, GeForce Now los considera para ponerlos, porque entre más gente pide ese juego, GeForce Now se va a esforzar más para poner ese juego. Bueno, esto sería todo por el momento. Denle like si quieren ver otra segunda parte de GeForce Now. Bueno, hasta la próxima.